Si creen que los bares más sucios de hoy son asquerosos, esperen a descubrir que en las tabernas medievales el piso estaba literalmente hecho de excrementos, huesos humanos y cadáveres de ratas en descomposición. Y eso era solo el comienzo. Esta noche nos sumergimos en el mundo turbio, viscoso y sorprendentemente peligroso de las tabernas medievales. Esos lugares legendarios donde la cerveza fluía como torrentes, los desconocidos se transformaban en camaradas o rivales mortales, y el límite entre orden y anarquía era tan delgado como la cerveza diluida que servían sin escrúpulos. Pero olviden todo lo que las películas de fantasía y los videojuegos les han mostrado. La auténtica taberna medieval era un sitio donde sobrevivir significaba algo más que esquivar la intoxicación alimentaria. Así que antes de acomodarse, tómense un instante para darle me gusta al video y suscribirse, pero únicamente si de verdad disfrutan lo que produzco aquí. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del planeta nos están viendo y qué hora marca su reloj. Siempre es fascinante descubrir quién se une a nosotros desde distintas latitudes. Ahora bajen las luces, quizá enciendan un ventilador para ese murmullo suave de fondo y sumerjámonos juntos en el relato de esta noche. Si creen que los bares más sucios de hoy son asquerosos, esperen a descubrir que en las tabernas medievales el piso estaba literalmente hecho de excrementos, huesos humanos y cadáveres de ratas en descomposición. Y eso era solo el comienzo. Esta noche nos sumergimos en el mundo turbio, viscoso y sorprendentemente peligroso de las tabernas medievales. Esos lugares legendarios donde la cerveza fluía como torrentes, los desconocidos se transformaban en camaradas o rivales mortales, y el límite entre orden y anarquía era tan delgado como la cerveza diluida que servían sin escrúpulos. Pero olviden todo lo que las películas de fantasía y los videojuegos les han mostrado. La auténtica taberna medieval era un sitio donde sobrevivir significaba algo más que esquivar la intoxicación alimentaria. Así que antes de acomodarse, tómense un instante para darle me gusta al video y suscribirse, pero únicamente si de verdad disfrutan lo que produzco aquí. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del planeta nos están viendo y qué hora marca su reloj. Siempre es fascinante descubrir quién se une a nosotros desde distintas latitudes. Ahora, bajen las luces, quizás enciendan un ventilador para ese murmullo suave de fondo y sumerjámonos juntos en el relato de esta noche. Imaginen la escena. Están avanzando trabajosamente por las calles enlodadas de la Madrid del siglo XIV. Sus botas hundiéndose en una amalgama de excrementos de caballo, hortalizas putrefactas y sustancias que preferirían no identificar jamás. La lluvia ha estado cayendo sin pausa durante 5 días consecutivos, convirtiendo cada día en un riachuelo de inmundicia. El estómago les ruge con un hambre que les carcome hasta el alma, y la garganta les arde con una sed que el agua sola jamás podría saciar. A lo lejos, entre la bruma grisácea y el humo denso, lo distinguen. Un letrero de madera rechinando con el viento, decorado con la imagen tosca de una cabeza de jabalí o un racimo de uvas. El resplandor cálido de la luz del fuego se derrama desde ventanitas estrechas y el sonido de carcajadas, alaridos y algo que generosamente podría llamarse canto se filtra a través de la robusta puerta de madera. Han encontrado una taberna. Y aunque todavía no lo sepan, están a punto de penetrar en un universo que funciona bajo sus propias leyes particulares, donde las fortunas se ganan y se pierden con el lanzamiento de dados, donde una palabra incorrecta puede ganarles un puñal entre las costillas. Los pies podrían hundirse en zonas blandas, donde la cerveza se había empapado hasta la tierra debajo, o crujir sobre los huesos de comidas olvidadas hace mucho. Los establecimientos más exclusivos podrían tener pisos de madera genuinos, pero incluso estos estaban manchados de oscuro con años de derrames y marcados con las cicatrices de innumerables peleas con cuchillos, juegos de dados que salieron mal y el desgaste general de servir como escenario para los instintos más bajos de la humanidad. Las paredes, construidas de adobe y ladrillo, una mezcla de tiras de madera entretejidas y cubiertas con barro, paja y estiércol animal, estaban ennegrecidas con humo y grasa.
transpiraban humedad en el invierno y radiaban calor en el verano, creando un microclima que era perpetuamente desagradable. Pinturas o grabados toscos podrían adornar estas paredes, frecuentemente representando escenas religiosas, heráldica real o placeres más terrenales, dependiendo de la clientela del establecimiento y el sentido de la propiedad del dueño. Pero era el techo el que verdaderamente completaba la experiencia atmosférica. Bajo, opresivo y ennegrecido con décadas de humo, parecía aplastar a los ocupantes como un peso tangible. Vigas de madera macizas, frecuentemente rescatadas de embarcaciones o arrancadas de bosques ancestrales, sostenían la estructura superior. De estas vigas colgaban toda clase de objetos, hierbas secas que hacían poco para enmascarar los olores predominantes, ristras de cebollas y ajos, costados de tocino o jamón en diversas etapas de preservación, y ocasionalmente los restos menos sabrosos de clientes que habían fracasado en pagar sus deudas o habían ofendido de otra manera el sentido de justicia del establecimiento. La iluminación provenía principalmente de la gran chimenea que dominaba un muro. Sus llamas proyectaban sombras danzantes que hacían que cada rostro pareciera siniestro y cada esquina parecía ocultar amenazas potenciales. Las velas, cuando podían costearse, proporcionaban iluminación adicional, pero su luz parpadeante solo incrementaba la sensación de inquietud que impregnaba estos establecimientos. El humo tanto del fuego como de las velas no tenía a dónde ir, excepto hacia arriba, donde se acumulaba bajo el techo bajo, antes de eventualmente encontrar su salida a través de fisuras en el techo de paja o toscos agujeros de humo que hacían poco para mejorar la calidad del aire. En este ambiente, cada respiración era una aventura arriesgada. El aire era lo suficientemente denso como para masticar, cargado de partículas de hollín, grasa y las exhalaciones de docenas de personas que consideraban bañarse una actividad estacional en el mejor de los casos. Los recién llegados frecuentemente se encontraban tosiendo y jadeando, con los ojos llorosos que no tenían nada que ver con emoción y todo que ver con el simple acto de intentar respirar en ese infierno. Sin embargo, a pesar de todo su asalto a los sentidos, había algo innegablemente vivo en una taberna medieval. El aire mismo parecía pulsar con energía, con la vitalidad cruda de personas viviendo la vida en su nivel más elemental. Esta era la humanidad despojada de artificios, reducida a sus componentes esenciales, la necesidad de comida, bebida, camaradería y la liberación ocasional de violencia. Era incómodo, era peligroso, pero nunca, jamás era aburrido. Y mientras los ojos se ajustaban a la luz mortecina y los pulmones se adaptaban al aire espeso, comenzaban a distinguir las figuras que poblaban este submundo humeante. Mercaderes contando monedas con ojos desconfiados, soldados todavía portando el barro de campos de batalla remotos, peregrinos buscando refugio en su camino a sitios sagrados, artesanos celebrando la finalización de un encargo complicado, y lugareños que parecían haber brotado de las tablas del piso mismas, tan perfectamente se mimetizaban con su entorno. Cada rostro narraba una historia, y la mayoría de esas historias estaban escritas en cicatrices, dientes ausentes y ojos que habían presenciado demasiado. Estos no eran los campesinos higienizados de la literatura romántica, sino personas genuinas viviendo vidas auténticas en una época en que la supervivencia nunca estaba asegurada y la comodidad era un privilegio que pocos podían costear. El tabernero, generalmente un hombre de circunferencia considerable y ética cuestionable, presidía este caos como un monarca sobre su reino. Su palabra era ley dentro de estas paredes y su justicia era veloz y frecuentemente brutal. Conocía el nombre de cada cliente, sus deudas, sus secretos y sus flaquezas. Era parte confesor, parte usurero y parte verdugo, dependiendo de lo que la situación demandara. Su esposa, si la tenía, era frecuentemente igualmente formidable, manejando una cuchara de madera o rodillo con la destreza de un guerrero entrenado y la autoridad de un magistrado. Este era el mundo al que ingresaban cuando empujaban esa pesada puerta de madera. Un mundo donde las reglas normales de la sociedad estaban suspendidas, donde cualquier cosa podía ocurrir y donde la única certeza era la incertidumbre misma.
Era un lugar que podía ofrecerles la mejor noche de sus vidas o la última noche de sus vidas, a veces ambas simultáneamente. No todos los establecimientos de bebida medievales fueron creados iguales, y comprender las diferencias sutiles pero cruciales entre una posada, una taberna y una casa de cerveza podría significar la diferencia entre una noche de descanso confortable y despertar en una zanja con la bolsa desaparecida y la cabeza resonando como una campana de iglesia. En la cúspide de esta jerarquía estaban las posadas, los aristócratas del mundo de la hospitalidad. Estos establecimientos estaban diseñados primordialmente para alojar a viajeros, ofreciendo no solo comida y bebida, sino camas verdaderas, o al menos algo que se parecía más a camas que a un montón de paja. Las mejores posadas eran edificios sustanciales, frecuentemente construidos de piedra en lugar de la más común madera y adobe, con múltiples pisos y habitaciones que podían acomodar a mercaderes, peregrinos y otros viajeros que tenían tanto los medios como la necesidad de alojamiento nocturno. La Posada del León en Sevilla, inmortalizada por varios cronistas de la época, era uno de esos establecimientos. Aquí, según los relatos, los viajeros podían esperar encontrar vituallas de la mejor calidad y vino que era tanto robusto como placentero. El anfitrión fue descrito como un hombre de sustancia, alguien que se enorgullecía de su establecimiento y su capacidad para satisfacer las necesidades de sus huéspedes. Esta era la hospitalidad como profesión, no meramente como un medio de deshacerse del exceso de cerveza. Pero incluso las mejores posadas tenían sus peculiaridades que sorprenderían las sensibilidades modernas. La privacidad, tal como la entendemos hoy, simplemente no existía. Los viajeros eran rutinariamente empacados en habitaciones como mercancía, con 12 o 14 extraños compartiendo no solo el mismo espacio, sino frecuentemente la misma cama. El concepto de alojamiento individual estaba reservado para los sumamente ricos, e incluso entonces era más sobre estatus que sobre confort. Las camas mismas eran maravillas de ingeniería y resistencia medieval. Construidas de cuerdas o correas de cuero estiradas a través de marcos de madera, soportaban colchones rellenos de paja, plumas o cualquier material orgánico que estuviera disponible y fuera asequible. Estos colchones rara vez se cambiaban y nunca se limpiaban en ningún sentido significativo. Eran hogar de ecosistemas completos de pulgas, piojos, chinches y otras criaturas que veían a los huéspedes humanos como nada más que una fuente conveniente de alimento. Compartir una cama con extraños no era solo incómodo, sino potencialmente peligroso. El robo era común, al igual que la violencia nacida de disputas sobre el espacio, los ronquidos o las diversas funciones corporales que los humanos realizan durante el sueño. Muchos viajeros aprendieron a dormir con un ojo abierto y sus posesiones más valiosas aferradas firmemente a sus pechos. Las tabernas ocupaban el término medio de la hospitalidad medieval. Originalmente, estos establecimientos eran el dominio de los vinateros, comerciantes de vino que vendían sus mercancías directamente al público. El vino era costoso, importado de Francia, Italia o la región de La Rioja, y llevaba consigo un aire de sofisticación que la cerveza nunca podría igualar. Un galón de vino tinto decente de Rioja podría costar 4 maravedíes, el doble del precio de la mejor cerveza, mientras que el vino italiano podría exigir 7 o 8 maravedíes por galón. El comercio del vino estaba fuertemente regulado, y por una buena razón. La adulteración era común, con taberneros inescrupulosos aguando su vino, mezclándolo con alternativas más baratas o incluso creando versiones completamente falsificadas usando cualquier ingrediente que pudieran encontrar. Las penas por tal engaño eran severas y públicas. Un tabernero atrapado vendiendo vino adulterado podría encontrarse encerrado en la picota, con el líquido ofensivo vertido sobre su cabeza, una forma de castigo que combinaba la humillación pública con justicia poética. Para combatir el fraude, los clientes tenían el derecho de inspeccionar el vino que estaban adquiriendo. Un patrón sospechoso podía exigir ser llevado abajo al sótano para ver el barril real del cual se estaba extrayendo su vino. Esta práctica llevó al desarrollo de elaborados sótanos debajo de muchas tabernas, cámaras subterráneas frescas donde los barriles de vino envejecían y donde los clientes más exigentes podían verificar la autenticidad de su compra. Los pregoneros de vino, funcionarios cuyo trabajo era inspeccionar y anunciar la calidad y el precio del vino disponible en las tabernas locales, recorrían las calles proclamando sus hallazgos.
Estos hombres, frecuentemente duplicando como pregoneros de la ciudad, proclamaban las virtudes del vino disponible a 5 reales o advertían de establecimientos donde la calidad era sospechosa. En el fondo de la jerarquía de hospitalidad estaban las casas de cerveza, humildes establecimientos que comenzaron como hogares privados donde el ama de casa elaboraba más cerveza de la que su familia podía consumir. Estas mujeres, conocidas como cerveceras, señalaban la disponibilidad de cerveza fresca colgando un palo o escoba fuera de su puerta. Una forma simple pero efectiva de publicidad medieval. La cerveza era el alma de la sociedad medieval, consumida por todos, desde bebés hasta ancianos, porque frecuentemente era más segura que el agua. El proceso de elaboración, que involucraba hervir agua, mataba muchas de las bacterias dañinas que hacían que el agua sin tratar fuera peligrosa de beber. En un mundo donde el agua podía matarte más rápido que tus enemigos, el alcohol no era solo un lujo, era una necesidad vital. La relación medieval con la bebida era fundamentalmente diferente de nuestra comprensión moderna, moldeada por preocupaciones prácticas que hacían que la sobriedad no solo fuera desagradable, sino potencialmente fatal. El agua, la más básica de las necesidades humanas, era frecuentemente lo más peligroso que podrías introducir en tu boca. Los ríos servían como carreteras, alcantarillas y vertederos simultáneamente. El Manzanares en Madrid era un cóctel fluido de desechos humanos, cadáveres de animales, escorrentía industrial de tenerías y tintorerías y el detritus general de la vida urbana. Los pozos, cuando existían, estaban frecuentemente contaminados por filtraciones de pozos negros cercanos o cementerios. Incluso el agua de lluvia recogida en barriles y cisternas rápidamente se convertía en caldo de cultivo para bacterias y parásitos mortales. La solución era el alcohol. El proceso de elaboración y fermentación, que requería hervir agua y producía etanol, mataba la mayoría de los microorganismos dañinos que hacían que el agua fuera peligrosa. Esto no se entendía en términos científicos. La teoría de los gérmenes de la enfermedad aún estaba a siglos de distancia. Pero los efectos prácticos eran evidentes. Las personas que bebían cerveza, vino u otras bebidas fermentadas eran menos propensas a enfermar con las misteriosas dolencias estomacales que aquejaban a aquellos que dependían del agua. Esto llevó a una sociedad donde el consumo de alcohol comenzaba al nacer y continuaba hasta la muerte. Los bebés recibían cerveza débil o vino mezclado con agua. Los niños bebían cerveza pequeña, una bebida de bajo contenido alcohólico que proporcionaba calorías e hidratación sin causar intoxicación. Los adultos consumían versiones más fuertes durante todo el día, no para emborracharse, sino para mantenerse vivos y saludables. La elaboración de cerveza era principalmente trabajo de mujeres, una habilidad doméstica transmitida de madre a hija como cocinar o tejer. La reputación de una cervecera descansaba en su capacidad para producir cerveza consistente y sabrosa, que mantendría a su familia y clientes sanos y satisfechos. El proceso era tanto arte como ciencia, requiriendo conocimiento de la calidad del grano, las fuentes de agua, el tiempo de fermentación y las docenas de variables que podían convertir un lote prometedor en basura imbebible. Los ingredientes básicos eran simples: cebada malfeada, agua y tomillo. La cebada se remojaba hasta que comenzaba a brotar, luego se secaba para detener el proceso de germinación. Este malteado convertía los almidones del grano en azúcares fermentables. Y ahora, si están disfrutando este viaje por el oscuro y fascinante mundo de las tabernas medievales, quiero invitarlos a hacer algo. Imaginen por un momento que están sentados en una de estas tabernas hace 700 años. Miren a su alrededor. ¿Qué personaje creen que habrían sido en ese mundo tan diferente? ¿El mercader astuto, el soldado veterano, el peregrino piadoso o quizás el tabernero que todo lo observa? Déjenme saber en los comentarios qué papel creen que habrían desempeñado y por qué. Y mientras están pensando en eso, si este contenido les está gustando, suscríbanse al canal. Pero no lo hagan de manera automática, háganlo porque realmente quieren explorar más de estos mundos históricos conmigo. Cuéntenme también qué es lo que más les ha sorprendido hasta ahora. Ahora, continuemos nuestro viaje. Si la bebida en las tabernas medievales era cuestionable, la comida era frecuentemente francamente peligrosa.
Sin embargo, para muchas personas, la comida de la taberna era lo mejor que podían esperar. Un plato caliente y abundante que podría contener carne y verduras genuinas, servido en porciones lo suficientemente generosas para satisfacer incluso el apetito más robusto. La pieza central de la cocina de la taberna era el potaje. Un guiso espeso que podía contener virtualmente cualquier cosa comestible y bastantes cosas que no lo eran. El concepto era simple: tomar un caldero grande, llenarlo con agua o caldo, agregar los ingredientes que estuvieran disponibles y dejarlo hervir a fuego lento hasta que todo estuviera lo suficientemente tierno como para comer. El resultado era un plato que era diferente cada día, a veces diferente cada hora, a medida que se agregaban nuevos ingredientes para reemplazar lo que se había servido. El guiso perpetuo o olla del cazador era la expresión definitiva de esta filosofía. Un caldero se mantendría hirviendo constantemente, con nuevos ingredientes agregados a medida que los viejos se consumían. En teoría, esto creaba un plato en evolución continua que nunca se agotaba y nunca se repetía exactamente. En la práctica, creaba un caldo de cultivo para bacterias y un repositorio de ingredientes de origen cuestionable y frescura dudosa. La base de la mayoría de los potajes era el grano, cebada, avena, trigo o lo que fuera más barato y más disponible. Esto proporcionaba volumen y calorías, convirtiendo lo que de otra manera podría ser un caldo delgado en una comida sustancial. Entren en cualquier taberna medieval y se encontrarían rodeados de un elenco de personajes que haría llorar de envidia a un novelista de crimen moderno. Estos no eran los campesinos higienizados y caballeros nobles de la literatura romántica, sino personas genuinas viviendo en los márgenes de la sociedad, cada una con su propia historia, su propia agenda y su propia marca particular de peligro. Los comerciantes eran quizás los más visibles y vocales de los clientes habituales de la taberna. Estos hombres, y eran casi exclusivamente hombres, viajaban los peligrosos caminos entre pueblos y ciudades, llevando mercancías, noticias y frecuentemente cantidades sustanciales de monedas. Eran narradores naturales, deleitando a cualquiera que escuchara con relatos de mercados distantes, productos exóticos y los peligros del camino. Los soldados eran otra vista común en las tabernas medievales, y su presencia podía asegurar la paz o garantizar problemas dependiendo de su humor, su sobriedad y sus experiencias recientes. Los veteranos de guerras extranjeras traían consigo no solo cicatrices e historias, sino también una actitud casual hacia la violencia que podía convertir un simple desacuerdo en un baño de sangre. Eran hábiles con armas, manusbalas, lanzas y forjaban proezas tirolesas. Acostumbrados a tomar lo que necesitaban y frecuentemente sufriendo de lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático. La violencia en las tabernas medievales no era una aberración. Era una parte integral del tejido social, tan esperada e inevitable como el amanecer. En un mundo donde la fuerza frecuentemente hacía el derecho y el honor personal valía más que la vida misma, la taberna servía tanto como válvula de presión como campo de prueba para los impulsos agresivos que hervían debajo de la superficie de la sociedad medieval. Cuando el alba irrumpía sobre el mundo medieval, pintando el cielo en tonos de gris y dorado, las tabernas que habían pulsado con vida durante toda la noche comenzaban su lenta transformación de regreso a algo que se parecía a la respetabilidad. Pero la evidencia de las actividades de la noche anterior persistía como humo en las vigas, manchas de sangre en el piso, muebles rotos en las esquinas y las miradas huecas de aquellos que habían apostado sus futuros en el giro de una carta o el lanzamiento de dados. La mañana siguiente era cuando el verdadero costo de la vida en la taberna se hacía evidente. Y así, amigos míos, llegamos al final de nuestro viaje a través de las tabernas medievales. Si han llegado hasta aquí, significa que comparten mi fascinación por estos lugares que fueron simultáneamente lo mejor y lo peor de su mundo. Ahora quiero pedirles algo de corazón. Si este video les ha enseñado algo nuevo, si les ha hecho ver la historia medieval de una manera diferente, o simplemente si han disfrutado este viaje nocturno conmigo, suscríbanse al canal. Pero más importante aún, quiero que se sientan parte de esta comunidad.
Cuéntenme en los comentarios qué fue lo que más les impactó de este relato. ¿Han aprendido algo que no sabían sobre la vida medieval? ¿Hay alguna historia familiar o experiencia que quieran compartir relacionada con tabernas antiguas o lugares históricos? Me encantaría leerlos a todos. Esta comunidad crece con cada uno de ustedes que decide participar, comentar y compartir sus pensamientos. No son solo espectadores, son compañeros de viaje en esta exploración de la historia humana. Así que los espero en los comentarios y nos vemos en el próximo video para otra aventura histórica. Que tengan una excelente noche y recuerden, la historia siempre tiene más secretos que revelarnos. Hasta pronto.